Ahí está. Bueno, a ver si alguien... Bueno, la idea es ver qué podemos eh, deducir de una simple ecuación sin tener que memorizar todo. Antes que nada vamos a recordar el tema de las ecuaciones diferenciales de segundo orden a coeficientes constantes, que seguramente la sabe, pero actualicemos. Era A y segunda más B y prima más C por I igual 0. Cuando son homogéneas es así. Uno trabajaba con exponenciales y hacía un polinomio característico que me daba las raíces. A lambda cuadrado más B por lambda más C, y esto me tira raíces. Entonces hay tres posibilidades. Si las raíces son reales y distintas, la solución es A por E a la lambda 1x más B por E a la lambda 2x. Si las raíces son reales e iguales, la solución que uno pone es A por E a la lambda x más B por x por E a la lambda x. Y la tercera variante es si lambda 1, 2 es compleja, la puedo escribir de esta forma, entonces la solución es A por E a la alfa x por coseno de beta x más B por E a la alfa x por seno de beta x. Bueno, esto es básico, ecuaciones diferenciales de segundo orden a coeficientes constantes. Cuando acá en vez de cero tengo algo, hay que saber que la solución general es la solución del homogéneo más la solución particular. Y uno ensaya un particular según qué tengo acá, si tengo un polinomio, si tengo una exponencial, si tengo un seno, un coseno, etc. Y después estos valores A y B salen de las condiciones iniciales. Bueno, esto es algo que deberían saber. Y es lo que vamos a trabajar en todo lo que se llama frecuencias. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Atacar problemas tipo resortecito, masa, rozamiento, fuerza, o podría ser un resortecito, masa, un fluido, etcétera. Podría ser una corriente con un capacitor, una resistencia, una bobina. Podría ser una barra así, con un plato acá, y que esto se aparte y me digan pequeñas oscilaciones. Entonces hay muchas situaciones donde aparecen calcular frecuencias, calcular energías, graficar, sacar amplitudes, etc. Entonces tienen como 2 millones de fórmulas, y yo lo que les digo es, no hace falta saber ninguna fórmula. Porque de un principio básico podemos deducir absolutamente todo y tienen que confiar en que lo pueden hacer. Entonces, veamos el principio básico. El principio básico es Newton. Newton me dice que fuerza es masa por aceleración. Entonces, vamos a una situación general. Tengo un resorte, tengo rozamiento y lo hago oscilar. Acá tengo una constante K, después le vamos a agregar una fuerza variable. Entonces planteamos la ecuación de Newton,
menos K por X. X lo estamos midiendo desde donde está la posición de equilibrio, menos, podemos poner gamma por X punto, igual M por X 2 puntos. Acá tenemos las fuerzas, acá tenemos la tercera ley de Newton. En general, la fuerza de rozamiento es proporcional a la velocidad. O sea, cuanto más rápido, más resistencia tenemos. Y bueno, entonces eso es una ecuación diferencial. Así que la acomodamos, ponemos 0 igual x 2 puntos más gamma sobre m por x punto más k sobre m por x. Entonces tenemos esa ecuación diferencial. Y es una ecuación diferencial de segundo orden a coeficientes constantes. Acá gamma es constante, la masa es constante, etc. Bueno, el K sobre M, cuando no tengo rozamiento, omega 0 es raíz de K sobre M. Así que acá puedo volar y pongo omega 0 cuadrado. Entonces esa es una ecuación diferencial, busco el polinomio característico, es menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c dividido 2. Este 2 lo puedo repartir y me queda menos gamma sobre 2m más menos gamma sobre 2m al cuadrado menos omega 0 cuadrado. Llegamos acá. A gamma sobre 2m se lo suele llamar beta, por una cuestión de que quede más simple la ecuación, así que acá esto lo llamamos 2 beta. Pero no es que no voy a llegar al resultado si pongo beta igual, si lo dejaba con gamma, llegamos al mismo análisis. Entonces, sabemos que esas son las raíces y que yo no sé en qué situación estamos, si son raíces reales iguales, raíces reales y distintas o raíces complejas. O sea, el problema se parte en tres y eso va a depender de la comparación de estos dos términos. Entonces vamos a escribir más arriba si tenemos espacio. Tenemos que la ecuación es 0 igual x 2 puntos más 2 beta por x punto más omega 0 cuadrado. Tenemos omega 0 cuadrado. Tenemos que omega 0 es raíz de k sobre m. Tenemos que beta es gamma sobre 2m. Recuerden que gamma es el coeficiente de proporcionalidad de la fuerza de rozamiento. Entonces, lambda 1, 2 es menos beta más menos raíz de beta cuadrado menos omega 0 cuadrado. Entonces puede ocurrir tres situaciones. Puede ocurrir que beta sea menor que omega 0, puede ocurrir que beta sea menor que omega 0, puede ocurrir que beta sea mayor que omega 0 y puede ocurrir que beta sea igual a omega 0. En beta está metido el coeficiente de rozamiento. Entonces, imaginemos la situación. Yo tengo un resorte, lo corro. Si el rozamiento es débil, ¿qué sucede? La masita va a oscilar y la amplitud va a ir decayendo con el tiempo. Si el rozamiento es fuerte, corro la masita y busca la posición de equilibrio y se queda ahí. Entonces, tenemos una situación que sería esta de rozamiento débil y se llama subamortiguado, y una situación de rozamiento fuerte que se llama sobreamortiguado
y esta se llama situación crítica. Bueno, la suspensión de un auto funciona así. Bueno, la idea es que cuando mete la rueda en un bache no quedemos oscilando. Entonces, son situaciones que se trata de que sea situación crítica para que lentamente vuelva a la posición de equilibrio. Entonces, hasta acá lo único que me tenía que acordar era Newton, porque resolver una ecuación diferencial la saben, y darse cuenta que una solución reales y distintas, reales iguales o reales complejas, me abre tres posibilidades. Es bastante entendible que si el rozamiento es débil va a oscilar, pero se va a ir frenando porque está perdiendo energía. Si el rozamiento es muy fuerte o si la situación es crítica, directamente no oscila. Va a la posición de equilibrio y ahí termina el ejercicio. Entonces, ahora uno dice, bueno, pero ¿cómo resuelvo esto? No tengo que saber nada, lo único que tengo que saber es el tema de ecuaciones diferenciales en las distintas formas, cómo se plantea la solución. Entonces, ataquemos una de las soluciones y veamos a qué llegamos. Por ejemplo, supongamos que tengo que beta es mayor que omega cero, o sea, rozamiento fuerte. Entonces, yo esperaría que esta solución no me dé un seno y un coseno trigonométrico, porque eso implica que oscila. Veamos qué ocurre. Vamos a tener una lambda 1, que es menos beta más raíz de beta cuadrado menos omega cero cuadrado, y una lambda 2, que es menos beta menos raíz de beta cuadrado menos omega cero cuadrado. Por lo tanto, la situación en este caso, donde beta es mayor que omega cero, me da una combinación de exponenciales. Esto va a ser A por E a la menos lambda 1t más B por E a la menos lambda 2t. Entonces, de las dos soluciones, una es más negativa, una es más grande, que es lambda 2. Y cuanto más grande es lambda 2, más rápido decae. Así que esa es la que va a determinar cómo es la solución. Si yo grafico las dos soluciones, x de t versus t, van a ser dos exponenciales decrecientes y lambda 1, vamos a suponer que esta es lambda 1, va a ser una cosa así, y lambda 2 va a ser más abrupta la caída. Entonces no hay oscilación. Y lo que podemos ver es que la que manda en la solución es esta, porque es la que tira abajo más rápidamente el x de t. Entonces, esa es la primera situación y no, en general no son los problemas que más toman, los que más toman son los subamortiguados. Así que vamos al caso subamortiguado. ¿Tuve que acordarme algo de memoria? No. Es la ecuación diferencial, polinomio característico, raíces reales. También puede aparecer como combinación de senos y cosenos hiperbólicos, porque las exponenciales reales se pueden expresar como combinación lineal de senos hiperbólicos y cosenos hiperbólicos, y las exponenciales complejas se escriben como combinación lineal de senos y cosenos trigonométricos. O sea, una solución compleja oscila, una solución real se pincha. Bueno, entonces vamos a la situación de subamortiguado. Entonces, si es subamortiguado, quiere decir que beta es menor que omega cero. Por lo tanto, lo que está dentro de la raíz es negativo. Entonces, como la matemática es un arte, pueden hacer girar esto así,
la raíz de menos 1 es i, y a eso lo llamo omega. O sea, omega sería la raíz de omega 0 cuadrado menos beta cuadrado. Entonces, la solución en este caso es e a la menos beta t por coseno de omega t por una constante a más b por e a la menos beta t por seno de omega t. Esa sería la solución trigonométrica. También se puede poner como una solución de exponenciales complejas. Acá lo que usé es que si yo tengo e a la i alfa, es coseno de alfa más i seno de alfa. Pero lo puedo expresar así y también se puede expresar de otra forma. Se puede expresar la más conocida, a por e a la menos beta t por coseno de omega t más phi. Esta es la que sugiero que registren, porque esto se puede escribir así. Y bueno, uno tiene que saber quién es A y quién es phi. Ahora, A y phi salen de las condiciones iniciales. Entonces, puede ser coseno, puede ser seno, es igual. Entonces, ya sabemos la solución del subamortiguado sin acordarme nada de memoria. O sea, tenemos que x de t es igual a por e a la menos beta t por coseno de omega t más phi. ¿Quién es A y phi? Bueno, A y phi salen de las condiciones iniciales. O sea, si yo quiero saber cuánto vale la amplitud y cuánto vale la fase, digo, x en 0 es a por coseno de phi. X punto en 0, tenemos que derivar esto, la derivada es a por beta negativo por e a la menos beta t por coseno omega t más phi, más a por e a la menos beta t por la derivada del coseno es menos seno, salto un omega, seno de omega t más phi. Entonces, hago x punto en 0, me queda menos a por beta, coseno de phi, menos omega por a por seno de phi. Dos ecuaciones con dos incógnitas, saco a y phi. ¿Me tengo que acordar algo de memoria? No. O sea, despejo a de la primera, o qué sé yo, despejan el coseno de una, lo reemplazan en la otra, el seno es la raíz de 1 menos coseno cuadrado. La cuestión es que llegan al valor y al valor de phi. Entonces, una vez que tenemos esa situación, podemos despejar el valor de A, el valor de phi, y la podemos graficar. Y el gráfico ese es una exponencial que va cayendo con el tiempo porque el valor se va achicando por el valor de rozamiento. O sea, vamos a borrar todo esto. Ahí sí se puede despejar en el examen porque son dos ecuaciones con dos incógnitas, así que eso lo pueden hacer, no que lo tienen que acordarse de memoria. Y una vez que tienen A y phi, se deduce que A es la raíz de x0 cuadrado más b0 más gamma. Gamma es la gamma esta por x0 dividido omega al cuadrado, y phi es el arco tangente de x0 omega sobre b0 más gamma por x0. Y no tengo que acordarme eso, sale de las dos ecuaciones con dos incógnitas. Observen que si gamma vale 0, o sea, si este término desaparece, no hay rozamiento y es un movimiento oscilatorio armónico, y recuperan los valores de A y phi para el caso sin rozamiento. O sea, en el caso sin rozamiento, A era x0 cuadrado más b0 sobre omega al cuadrado. O sea, cierra todo. Entonces, el gráfico de x de t, en vez de ser algo que oscila, va a ser algo que hace así y va decreciendo con el tiempo
porque está amortiguado por el término E a la menos beta t. Entonces, acá ya no puedo hablar de un periodo, porque el periodo es el tiempo que tarda en ir y volver, pero se supone que es constante. Lo que pasa es que acá, como se está frenando, no recorre siempre la misma distancia. De todas formas, se define lo que se llama un pseudo periodo, que es omega sobre 2pi, donde este omega es este. Bien. Si me piden la energía del movimiento tienen dos opciones. Una es decir, bueno, ¿energía de qué? Y energía cinética y energía potencial. ¿Y cuánto vale la energía cinética y la energía potencial? La energía cinética más la energía potencial es un medio de mx punto cuadrado más un medio de k por x cuadrado. Entonces tengo x punto, lo elevo al cuadrado, hacen la cuentita y llega. Ahora, en la mayoría de los libros les dicen que cuando es sin roce, la energía es un medio de k por a cuadrado. Esa es la energía de un movimiento oscilatorio armónico sin rozamiento. Y esa sí es fácil, porque la solución no tiene exponencial. Así que calculan la cinética, la potencial, usan que la masa y K están relacionados, o sea, K es M por omega 0 cuadrado, y se llega a esta expresión. O sea, la energía del movimiento oscilatorio armónico sin rozamiento depende de la constante del resorte y de la amplitud. Y es constante. Ahora, cuando el movimiento es con rozamiento, la energía deja de ser constante pues se va perdiendo. Entonces, si hacen la cuenta, les va a quedar una cosa que aproximadamente, no igual, aproximadamente les da un medio de K y la amplitud ven que cambia en el tiempo. Es A cuadrado por E a la menos 2 beta T. O sea, la energía mecánica en función del tiempo como que va cayendo. Lo que pasa es que cae como que va oscilando, no es que baja en forma exponencial abrupta. Si hacen esta cuenta aparece un término de coseno. Pero decir esto es lo esencial, saber que la energía baja. Entonces están los problemas, cuántas oscilaciones tiene que hacer para que la energía sea el 5% de la inicial. Entonces, esta es la energía inicial, esta es la energía, esta 0,05 de 0, tachan los C0, despejan el tiempo es n por el pseudo periodo. Si tengo el tiempo y tengo el pseudo periodo, saco la cantidad de oscilaciones para que la energía baje tanto porcentaje. O sea, esta formulita sí la saben no sé del colegio, pero es una muy común. Y lo único que tienen que saber es que cuando hay rozamiento, en vez de A fijo, va A por E a la menos beta T. Esa sería la secuencia. Entonces, analizamos el caso sin rozamiento, analizamos el caso con rozamiento. Con rozamiento analizamos el caso sobreamortiguado y el subamortiguado. ¿Y qué pasa cuando es crítico? O sea, ¿qué soluciones metidas si llego a tener un sistema donde el valor de la raíz sea que que beta coincida con omega 0? Entonces, si beta coincide con omega 0, se llama situación crítica. Beta igual omega 0 es la situación crítica. Y no me tengo que acordar nada, lo único que sé es que las dos raíces van a ser menos beta. Entonces, lo que dije al principio de la clase, la solución x de t va a ser a por e a la menos beta t más b por t por e a la menos beta t. Entonces ven que esto también es una solución que tiene un valor
y que se pincha. Las exponenciales reales se van. Entonces, tenemos tres casos. Tenemos sub, donde beta es menor que omega 0, sobre donde beta es mayor que omega 0, crítico, donde beta es igual que omega 0. El único que oscila es el sub. Este no oscila y este no oscila. Entonces, sacamos toda la fórmula de Newton. O sea, a partir de Newton, Newton, más saber el tema de las ecuaciones diferenciales, pudimos hacer la síntesis de toda la situación. Ahora, hay veces les piden un temita con el factor de calidad, que es un valor que puede aparecer en el examen, que es el siguiente. Cuando resolvemos, supongamos que estamos en el subamortiguado, tenemos que x de t es a por e a la menos beta t por coseno de omega t más phi. Bueno, tenemos el valor de omega, que era la raíz de omega 0 cuadrado menos beta cuadrado. Tenemos el valor del pseudo período, que es 2pi sobre omega. Tenemos el valor de la amplitud, que sería la amplitud inicial por e a la menos beta t. Tenemos el valor de la energía mecánica en forma aproximada, que es la energía inicial por e a la menos 2 beta t, porque va elevado al cuadrado. No me acuerdo si en el otro puse el 2. Y después se define lo que se llama factor de calidad del amortiguamiento, que es el ancho en el cual la potencia se reduce a la mitad y se define como U dividido omega 0 dividido beta. Igual chequen esto, porque no me acuerdo. Pero bueno, eso sí lo tiene que saber. Bueno, entonces ya está, en el sentido de que podemos resolver cualquier cosa que oscile. Sea un circuito eléctrico, sea un circuito mecánico, sea un péndulo en pequeñas oscilaciones, sea un problema de electromagnetismo de una partícula cargada acercándose a una distribución de cargas tipo un plano con un agujerito como hicimos el otro día y queda oscilando, y puedo tener términos de rozamiento, puedo tener todo. Es como una ventana que sale todo. Lo único que se tienen que apelar es que habla de frecuencias. Me pueden hablar de rozamientos, me pueden hablar de un agente exterior que está haciendo una fuerza, que eso es lo que vamos a hacer ahora, y nada más. Eso activa la ecuación de Newton, activa la resolución de ecuaciones diferenciales en las distintas formas, y listo, no tengo que estar memorizando antes de entrar al examen cómo era la ecuación. No vale la pena, no tiene sentido. Entonces, cuanto menos cosas tengan en la cabeza, mejor. Tienen que confiar en que ustedes pueden desarrollarlo todo desde un principio básico. Bueno, otra cuestión que les sugiero el día del examen: van a ir a la sede X y obviamente depende de dónde rendan, habrá más gente o menos gente, pero la sugerencia es que tengan auriculares y no hablen con nadie, porque siempre está la típica que uno se acerca a la puerta del aula y aparece alguien que le viene con una cosa rara que tomaron, que qué sé yo, que tenés que hacer esto o aquello, y les da vuelta todo. Así que la idea es bien antisociable, no hablan con nadie y se concentran en ustedes. Bueno, ¿qué pasa ahora si tengo un resorte, una masa, y acá me ponen una fuerza que es F0 coseno de omega f t?
¿Qué significa omega F? Forzado. Y al principio uno dice, ¿forzado a qué? Como que al principio uno no entiende por qué forzado. Porque tenemos una situación así, acá tengo una constante, acá tengo una masa. Y me dicen que haga cuentas, que saque la amplitud, la frecuencia, que cuando pierde la energía, que qué pasa, que explique superado el transitorio, o capaz que me dan un gráfico, ¿sí? Y me piden cosas del gráfico, etcétera. Entonces, primero, Newton, menos K por X, menos gamma por X punto, más F0 coseno omega F por T igual M por X dos puntos. Así quedó. Entonces, lo llevo al formato que veníamos trabajando, X dos puntos más 2 beta por X punto más omega 0 cuadrado por X igual F0 dividido la masa por coseno omega forzado por T. Entonces acá nos sorprendemos porque no está igualado a 0, está igualado a una función. Entonces la solución general va a ser la solución del homogéneo más la solución particular. La solución del homogéneo sabemos que hay tres variantes otra vez, pero analicemos la más importante, que es la del subamortiguado. O sea, cuando tenemos que hay una oscilación trigonométrica. Entonces, en esa situación vimos que x de t es a por e a la menos beta t por coseno de omega t más phi, donde omega es la raíz de beta cuadrado menos omega 0 cuadrado. Pero es más una solución particular. Entonces, la solución particular, como es un coseno, uno tiene que ensayar con combinaciones de coseno y seno. O sea, en teoría de ecuaciones diferenciales de segundo orden a coeficientes constantes, cuando analizan la solución particular, depende si hay un polinomio, si ese polinomio tiene, si el polinomio característico tiene una raíz que es cero, hay que hacer una cosa, si no ponen un polinomio del mismo grado, puedo tener una exponencial, ¿sí? Me podrían decir que aplico una fuerza exponencial y sacan la solución particular. Y si tengo un coseno, un seno, uno escribe combinaciones de coseno y seno. Entonces, uno escribe una combinación de coseno y seno, lo mete todo acá, igual a los coeficientes. Acá me van a quedar términos con coseno y términos con seno. Los términos con coseno lo igualo a esto, los términos con seno lo igualo a cero. En definitiva, no hace falta que hagan todo ese menjunje, porque pueden decir que esto es igual a una cierta amplitud por coseno de omega forzado por t más phi primo. Entonces, esto lo tenían y esto hago la réplica porque no es homogéneo, está igualado a algo que le está inyectando desde afuera un término perturbador. Entonces hay que aprender a leer. Acá tengo omega f, acá tengo omega. ¿Esto qué es? Esto es el movimiento del homogéneo, o sea, del transitorio. ¿Por qué transitorio? Y porque es una exponencial que se pincha. Y esto que está acá es el régimen permanente. ¿Por qué permanente? Y porque el motorcito sigue yendo y viniendo, yendo y viniendo. Por más que se muera la del homogéneo, prevalece este. Entonces de pronto me pueden dar un gráfico donde en ese gráfico, porque me pueden dar un dibujo y me dan una cosa así, y después me tiran así. Bueno, simétrico, ¿no?
Entonces, acá me dan x de t, acá me dan t, me pueden dar una escala con puntitos, cuánto vale cada uno, etcétera, porque me van a pedir info de acá. Claramente me tengo que dar cuenta que este es el transitorio, pero que el transitorio, superado cierto instante, porque esto es una exponencial negativa, o sea, cuando t empieza a moverse, se va pinchando y tiende a cero, así que la que queda es esta. Este es el permanente. Entonces, si de pronto me dan una escala y me dan este instante, y yo puedo saber cuánto es el tiempo de ahí a ahí, cuento las onditas que hay y puedo sacar el omega forzado. Y si saco el omega forzado, puedo sacar otras cosas. Entonces, esta es la combinación más explosiva. Movimiento oscilatorio armónico con rozamiento y forzado. Ahora entienden por qué se llama forzado. Porque con el tiempo la masita está forzada a oscilar con la omega externa. Bien. Y acá viene algo muy importante, porque superado el transitorio, la solución es esta. Y ahí tenemos una amplitud y tenemos una fase que se saca con las condiciones iniciales. Y bueno, se puede deducir, pero es probable que se olvide. Entonces, ahora les voy a decir qué es lo que tienen que saber. Esto que está acá es la amplitud de la forzada. Esto es la amplitud F0 de la fuerza. Ft es F0 coseno omega Ft. Y acá aparece raíz cuadrada de omega 0 menos omega al cuadrado, omega 0 cuadrado menos omega cuadrado al cuadrado, más 2 gamma omega al cuadrado. Y tangente de phi prima es 2 gamma omega dividido omega 0 cuadrado menos omega cuadrado. Yo no me acuerdo la fórmula. Se puede deducir, como les dije, con las condiciones iniciales. Pero lo que tienen que saber es el gráfico y lo que significa cuando está forzado el tema de la amplitud de la solución del régimen permanente. Si yo grafico la amplitud en función de omega, ¿qué quiere decir en función de omega? A la fuerza externa le puedo ir aplicando distintos omegas. O sea, voy a tener dos omega, voy a tener el omega 0 y el omega externo. Tengo el omega 0 y según el valor de omega externo, la amplitud va a tener un cierto valor. Recuerden que la amplitud está asociada con la energía del movimiento. Entonces, esta expresión que está acá, cuando omega coincide con omega 0, el denominador es lo más chico posible. Porque esto está al cuadrado, así que lo más chiquito va a ser cuando omega es igual a omega 0. Y cuando divido por algo más chiquito, obtengo el valor más grande. O sea, la amplitud va a ser una cosa así. Y esto es omega 0. Este gráfico lo tienen que registrar. Entonces alguien me puede decir, supongamos que tengo un movimiento forzado, pero que no hay rozamiento. Y uno puede decir, si no hay rozamiento, ¿qué significa? Que gamma es 0. ¿Sí? Esto con rozamiento. Y esto es sin rozamiento. ¿Y sin rozamiento qué tiene? Y esto no está, pero ojo, porque si omega es omega 0, esto me da 0 y un número sobre 0 es infinito. Entonces, que les quede en la cabeza los gráficos de la amplitud, que que les pueden dar, que tienen un gráfico así, y le tienen que decir qué observa o qué explica o qué sé yo. Entonces, cuando no tengo rozamiento, la amplitud se va a infinito en
la frecuencia, esta se llama frecuencia de resonancia. Y cuando tengo así, la amplitud es máxima, y es más, ¿cuánto vale el valor máximo? Y el valor máximo es F0 dividido, esto se va, me queda 2 gamma por omega raíz al cuadrado, me queda F0 sobre M por 2 gamma omega 0. Esa sería la amplitud máxima con rozamiento. Entonces le podrían preguntar, explique por qué se va a infinito y la otra no se va a infinito. Entonces, un buen argumento es decir, si yo no tengo rozamiento, no hay pérdida de energía. Entonces, toda la energía que le estoy entregando con un motorcito externo hace que haya una frecuencia de resonancia donde la energía es infinita. En cambio, si tengo rozamiento, parte de la energía que le da el agente exterior se pierde. Por eso tengo que distinguir este gráfico de este gráfico que está. Cuando digo distinguir este gráfico de este gráfico que está acá, no tiene por qué ser un resorte. Puede ser un péndulo simple que tiene rozamiento con el aire, puede ser una barra de masa M, longitud L, que en el borde tiene un disco de masa M grande y radio R, puede ser un circuito RLC, o sea, todo tiene la misma matemática y el mismo análisis. O sea, estamos haciendo un puente entre movimiento, entre resortes, entre péndulos simples y péndulos físicos, entre circuitos de corriente alterna o circuitos transitorios, RL, RLC, LC o RLC, donde en todos hacemos lo mismo. En todos hacemos lo mismo en el sentido, llego a la misma ecuación diferencial, nada más que en vez de masa, rozamiento y una fuerza externa, vamos a tener un capacitor, una bobina y una resistencia. Pero la matemática es la misma. Y eso está bueno porque reduce la cantidad de cosas que tiene en la cabeza. Ecuación de Newton, ecuación diferencial de segundo orden, listo, me dejo llevar. Ahora bien, cómo hacemos las equivalencias entre los circuitos mecánicos y los circuitos eléctricos? Entonces vamos a dibujar el panorama. Acá ponemos analogías entre sistemas mecánicos y eléctricos. Y la matemática es exactamente la misma. Entonces, un sistema mecánico lo podemos representar como un resorte, una masa, rozamiento. Acá tengo el resorte, acá tengo la masa. Puedo tener una fuerza externa, F0 coseno omega forzado T. Y esto lo puedo poner como una fuente de tensión variable, una resistencia, un capacitor y una bobina. Acá tenemos menos K por X menos gamma por X punto menos más F0 coseno omega T igual M por X dos puntos. O sea, X dos puntos más beta por X punto más omega 0 por X igual F0 sobre M por coseno omega T. Acá planteamos la ecuación de Marshall. P0 coseno omega T igual I por R más Q sobre C más L por la derivada de I respecto de T. Está bien, tengo corriente y carga, pero yo sé que la corriente es la derivada de la carga respecto del tiempo, entonces tengo B0 coseno omega T igual
L por la derivada segunda de Q respecto de T dos veces, más R por dQ a dt, más 1 sobre LC por Q. Omega 0 es 1 sobre raíz de LC. Entonces puedo dividir todo por L, acá no lo había dividido, puedo dividir todo por L, me queda B0 sobre L coseno omega t igual Q dos puntos más R sobre L por Q punto más omega 0 cuadrado por Q. Entonces miro esto y digo, esto será mecánico, esto será eléctrico, pero la matemática es la misma. Ecuación diferencial de segundo orden, la resuelvo, listo. Ahora podemos ver cuál es el papel que tiene cada actor en el sistema mecánico y en el sistema eléctrico. Entonces podemos decir lo siguiente. En el sistema mecánico, y acá tenemos en el sistema o en el circuito eléctrico. También lo puedo hacer, vamos más todavía, lo puedo hacer con fluidos. Puedo tener un fluido, recuerden que la otra vez lo dije, puedo tener un fluido donde la corriente es el caudal, la resistencia es la resistencia hidrodinámica y la fuente de tensión es la diferencia de presión. Puedo tener un circuito y desarrollar exactamente la misma matemática. Bueno, acá hablamos de masa, hablamos de amortiguamiento, que era beta, hablamos de el resorte, que es la constante K, hablamos del desplazamiento, que es x de t, y hablamos de la velocidad, que es x punto de t. Masa, amortiguamiento, resorte, desplazamiento, velocidad. ¿Qué es la masa para Newton? ¿Qué pregunta? ¿Qué es la masa para Newton? La resistencia a ser acelerado. Esa es la masa. Tenemos la masa inercial, que es la resistencia a ser acelerado. Tenemos el momento de inercia, que es la resistencia a ser rotado. Eso sería, tanto la masa como la inercia. Después investiguen y van a ver que, gracias a Dios, la masa inercial y la masa gravitatoria son proporcionales y simplifican mucho los cálculos. Pero en definitiva la masa es resistencia. Resistencia no de disipación, resistencia en me opongo. A eso sería. Faraday lens, me opongo. ¿Quién juega el rol de la masa en el circuito eléctrico? L, la inductancia. La inductancia se opone. O sea, va la corriente en un sentido y la inductancia rebota para el sentido contrario. ¿Quién la juega del amortiguamiento debido al rozamiento? La resistencia eléctrica. ¿Quién la juega del resorte? ¿Y cómo es el resorte? Yo el resorte lo comprimo y acumula energía. Después disipa esa energía y lo manda para el otro lado. Bueno, esa es la función del capacitor. Se carga y después se descarga. Si es alterna, ¿no? Si es continua, se carga. Pero si es alterna, se carga y se descarga. Igual, si es continua, puede haber una oscilación ahí porque tengo una bobina, un capacitor y una resistencia. Pero el que juega de resorte en Newton, la juega de capacitor en los circuitos eléctricos, o sea, C. Bueno, lo que llamamos desplazamiento, el x de t, que es la solución de la ecuación de Newton, la ecuación de movimiento, en la parte de la izquierda pasa a ser la carga eléctrica.
o sea, Q de t. Y lo que sería la velocidad, pasa a ser la velocidad de las cargas. O sea, cuánta carga fluye por unidad de tiempo. Pasaría a ser la corriente eléctrica. Bien, entonces, en ambos casos tenemos oscilaciones libres, oscilaciones amortiguadas y sistemas forzados. Entonces, dos ideas distintas que convergen en un análisis en común, que es la misma matemática. Entonces, uno no tiene que acordarse absolutamente nada. Lo único que tiene que hacer es Newton, saber ecuaciones diferenciales y fluyen, se dejan llevar. Obviamente, saben que el subamortiguado, de tanto verla, la ecuación más o menos la tienen, y la forma en que un circuito eléctrico lo pueden llevar a eso es simplemente sabiendo que las caídas de tensión en la resistencia es I por R, las caídas de tensión en el capacitor es Q sobre C y la de la bobina es L por DI a dt. Y esto también puede ocurrir que aparezca en situaciones, no solamente puede haber mix entre mecánica y circuitos eléctricos. O sea, todo en uno solo. O sea, tener la ley de Ohm y Newton en el mismo corazón, por así decirlo. Cuando el típico que analizamos varias veces y está en Skype, capacitor, bobina, resistencia, barra, gravedad. Este lo tomaron varias veces en el nivel y un campo magnético externo. Entonces, este es un mix entre la ecuación de Newton en la barra, que tienen una fuerza magnética para arriba, el peso para abajo, la fuerza magnética es I por L por B, más mg igual masa por aceleración, y Faraday Lens. O sea, cambia el flujo en este recinto porque la barra va cayendo, entonces aparece Faraday Lens que se opone no al campo, sino a la variación de flujo, y la FEM inducida, que es la FEM inducida es L por B por la velocidad, es I por R más L por DI a dt más Q sobre C. De estas dos, saco una ecuación diferencial de segundo orden. Y si yo miro esto así, digo, capacitor bobina oscila, resistencia oscila cada vez menos. O sea, la barra va bajando y va a ir oscilando. Si de pronto no tengo la resistencia, no hay vía de escape, oscila. Si de pronto no tengo el capacitor y no tengo la bobina y tengo solo la resistencia, la barra va a ir aumentando la velocidad, pero alcanza una velocidad límite. O sea, si solamente tengo resistencia barra gravedad, acá va a haber una velocidad límite. ¿Y cómo sé que va a haber una velocidad límite? Porque la fuerza magnética, que es I por L por B, la corriente va aumentando. ¿Por qué va aumentando la corriente? Y porque por Faraday Lens me tengo que oponer al flujo que está aumentando. Y si la corriente aumenta, la fuerza magnética aumenta hasta que equilibra el peso. Cuando equilibra el peso, baja a velocidad constante. Y esto, sistema con magnetismo, ley de Ohm y Newton, puede ser equivalente a un paracaídas de una persona que va cayendo, donde tiene una fuerza de resistencia del aire que es proporcional a la velocidad. Plantean la ecuación de Newton. ¿Y qué ponen? mg menos gamma por b igual m
por aceleración, o sea, por B punto. Ecuación diferencial la resuelven velocidad límite. Entonces, fíjense cómo se van enganchando mecánica, circuitos eléctricos, Faraday Lens, mecánica de vuelta. En todos la misma matemática. Entonces es muy importante saber ecuaciones diferenciales. Y ecuaciones diferenciales es un libro bastante grande, pero lo básico, que es las de segundo orden y las de primer orden, las tienen que manejar. Las de segundo orden a coeficientes constantes, las de primer orden tienen que saber separación de variables, lineales, homogéneas, exactas, Bernoulli. Todas, porque siempre hay una ecuación diferencial que les toma. También puede ocurrir un sistema como los que estuvimos viendo, donde de pronto tienen un plano con un agujerito y una carga que se va acercando y oscila ahí. ¿Y qué hago? Newton. Pero en Newton, ¿qué fuerza hay? Y la fuerza eléctrica, que es Q por E. Bueno, calculan en el campo por superposición, sacan la fuerza, llegan al movimiento del resorte, sacan la frecuencia. O sea, hay 2 millones de ejercicios donde es algo que oscila. En este caso, y en el caso de los péndulos, tienen que hacer Taylor. En el caso del péndulo es muy simple porque es seno de tita aproximada a tita. Acá me pueden quedar ecuaciones más complejas del campo eléctrico, pero hacen Taylor y llegan a la ecuación de segundo orden. Bueno, entonces esta es la idea de ir aprendiendo los temas desde una idea central y ver cómo en cascada sale absolutamente todo. Vamos a hacer esto con todos los temas que tienen que ver. Y les vuelvo a insistir, los problemas que miran del IB es garantía que no se los van a tomar. Y tienen que preparar la cabeza para que reciban la hoja y no entiendan nada, y eso es totalmente normal. Entonces, que no les pase que un problema de una circulación no lo puedan hacer, porque ahí es donde sacan la diferencia. Porque en el pelotón del medio, los que entran haciendo la mitad del examen y entran al IB, lo hacen porque los que son obvios los hacen. Entonces, si me tiran una circulación, la tengo que saber hacer. Si me tiran un problema de autovalores y autovectores, lo tienen que saber hacer. Si me tiran un problema de extremos condicionados, lo tengo que saber hacer. O sea, esas cosas, un problema de diagonalización, lo tengo que saber hacer. Probabilidad, mucha gente no entiende un pepino, o no la vio, o vio poco, qué sé yo. Probabilidad tiene el don de que uno puede hacer 800 problemas y le tiran un problema distinto y no lo saben hacer. Entonces, ¿qué hay que saber de probabilidad? Markov. ¿Por qué? Porque en Markov me mezclan álgebra con límite con probabilidad. Y la probabilidad para armar la matriz de Markov es una estupidez, porque es en día soleado, día con lluvia, día nublado, la probabilidad que está soleado, llueve, o sea, la matriz se arma rápidamente y después es cuestión de sacar autovalores y autovectores. Y los otros que toman mucho de probabilidad son el tema de las áreas, que en vez de hacer casos favorables sobre casos totales, hacen porciones de área sobre área total. Y bueno, entre perder el tiempo con probabilidad, sabiendo que pueden tomar, lo que tienen que saber bien es la parte de matemática, que no fallen ni en autovalores, ni en autovectores, ni en diagonalización, ni en flujo, ni en Green, ni en Gauss, ni en extremos. En esas cosas no tienen que fallar. Y tienen que saber que en problemas de física van a tener problemas simples, que uno lo mira y dice, va por ahí, y problemas que no van a saber qué hacer. Entonces, uno tiene que atacar los simples para que le quede tiempo para los que no saben hacer. Entonces, los problemas que no saben hacer no necesariamente tienen que llegar a un número. Tienen que escribir, bueno, acá hay que hacer esto, las hipótesis son estas, estimo que me va a dar esto, planteo esto, etc. Pero poner algo, no dejarlo en blanco. Porque entonces después, cuando ven las respuestas de todos los ejercicios y tratan de buscar los mejores 60, van a encontrar gente que si uno pone algo en blanco, los tira para abajo. Si uno completa y arma un relato conceptual, y eso sube.
sube. Si justifican, sube. Entonces, todas estas clases son para que tengan en la cabeza formas de conceptos que lo puedan usar directamente en el examen y puedan entrar en el IB por el pelotón del medio. Bueno, mañana a las 10 de la noche hay una clase especial. La gente que es nueva tal vez no lo sabe, pero siempre por semana un chico cualquiera da una clase especial o resuelve un problema del IB y la clase la dan ellos. Y el objetivo de esto es que, como decía Feynman, Premio Nobel de Física 1965, explicar es aprender. Entonces, una cosa es lo que uno tiene en la cabeza y otra cosa es cuando uno se lo explica al otro. Cuando uno se lo explica al otro, tiene que pasar dos pruebas. Una que se pone nervioso uno cuando da la clase. Bueno, acostumbrarse a surfear con los nervios, porque eso es lo que van a tener en el momento del examen. Y la otra es que dar la clase los libera y les da más confianza. Entonces, Agustín mañana va a dar una clase copada de efecto Doppler. A las 10 de la noche, él manda el link y entramos todos. Y después la clase de los horarios fijos es el jueves de 10 a 11 de la noche en física, electromagnetismo a full, y de 11 a 12 de la noche análisis 2 a full, y después obviamente vamos a hacer 3 o 4 clases más a la noche con otro tema. Así, agarrar un tema, desmenuzarlo y estudiarlo. Miren las clases de Skype del último mes, porque ahí está toda la parte de fluidos rotantes, que es re importante. Está la parte de las ecuaciones de Maxwell, el vector de Poynting, que es re importante. Vamos a hacer una clase de 2 o 3 cosas, deducimos toda la óptica física. Eso va a ser la próxima, la clase 2 de Karpov, va a ser con qué cosa básica deducimos todos los fenómenos de la óptica física y todo lo referido a ondas, no solamente ondas electromagnéticas, sino ondas mecánicas. Y ahí tienen un espectro muy amplio que vamos a poder trabajar. Bueno, nos vemos mañana con el link de Agustín, uno de los Agustines, creo que hay varios. Bueno, hasta luego. Chao. Hasta luego.